Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este último programa del 2021 de Chat Internacional, una mirada a la política internacional desde la Universidad Nacional de Cuyo. A lo largo de estos programas hemos cubierto una enorme diversidad de temas: el ascenso de gobiernos autoritarios, elecciones de todo tipo, renovaciones de gobierno, conflictos internacionales, conflictos internos en los países. Ha sido un año que, incluso si hacemos abstracción de la pandemia y todo lo que ha implicado a nivel internacional, han acontecido muchísimos sucesos de una enorme importancia para repensar, digamos, la agenda internacional del 2021 y qué podemos esperar también en materia internacional para el 2022, ya sea tanto para la Argentina, para América Latina o para el mundo entero. Y para poder hacer una reflexión general sobre el año que ha acontecido y un poco los desafíos que tenemos de aquí en adelante, tenemos un invitado especial, un invitado realmente muy importante. Está con nosotros José Octavio Bordón, que, como ustedes bien sabrán, ha sido docente de esta casa. Él es sociólogo, ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, ha sido gobernador de la provincia de Mendoza, diputado, senador nacional, ha sido embajador por la Argentina en los Estados Unidos y en Chile y actualmente preside el Consejo para las Relaciones Internacionales de Argentina, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo, un cariño. Bueno, un gusto que esté aquí con nosotros. Comentábamos muy brevemente en la introducción, ¿no?, que es un año bastante movido. Incluso si nos olvidamos por un momento de la pandemia, que parece haberlo tapado todo por momentos, pasaron muchísimas cosas, ¿no? En materia electoral, cambios de gobierno, ascenso de regímenes autoritarios en muchos países de la región o consolidación de procesos de degradación autoritaria, como vemos, por ejemplo, en países como Nicaragua, como Venezuela, la cuestión de China, bueno, un montón de cuestiones que hemos ido tratando a lo largo de distintos programas. Y para como empezar un poco, romper un poco el hielo, quería consultarle cuál considera que han sido los principales hitos en materia internacional este año para que reflexionemos un poco del año que ha pasado. Obviamente tan movido y con el impacto, la tormenta perfecta que de alguna manera terminó de construir la pandemia del COVID-19, que todavía lo tenemos presente bajo una serie de elementos. Yo empezaría por poner justamente esto, el hecho de que en el año 2021, sobre todo, hemos visto la tremenda y extraordinaria reacción de la cooperación del sistema científico internacional, que por primera vez en la historia, mientras se está terminando de conocer una enfermedad, si se está tratando de entender las múltiples variables, el gran desarrollo científico, tecnológico y la cooperación permanente han permitido ya tener una serie de vacunas muy razonablemente eficaces cuando todavía se está terminando de conocer la enfermedad. Esto nunca había ocurrido en la historia. En paralelo, como paradoja, como contradicción, hemos observado que más allá de los acuerdos que en su momento tuvieron en el grupo de los 20 y en el COVAX, que está justamente acompañando eso, ha habido demasiados aislamientos, demasiado debilitamiento del sistema de cooperación internacional. Hay gestos positivos, pero no ha estado ni nosotros en la región, ni los países más poderosos con los países más débiles a la altura de la solidaridad y del éxito del sistema científico internacional. Segundo hecho que yo marcaría muy fuertemente es que culminó muy razonablemente lo que podría parecer que iba a ser más caótico, que ha sido el proceso del Brexit, la separación del Reino Unido de Europa. Fue complejo, largo, pero está en marcha y esto no solamente ha impactado en un nuevo estilo y en una nueva oportunidad para la nueva Unión Europea, sino también nuevos alineamientos internacionales, particularmente el reforzamiento de la tradicional alianza entre el Reino Unido y los Estados Unidos y el reciente acuerdo que han hecho también con Australia, que ha generado una serie de movimientos en la situación global, llamado AUKUS. En tercer lugar, fue de mucha importancia a nivel global el significativo cambio en Estados Unidos, cambio de estilo político y la crisis democrática que se vivió en los propios Estados Unidos como producto de la reacción de Trump
y de numerosos de sus seguidores, no solamente los que actuaron de manera violenta intentando atacar los edificios oficiales donde reside el poder de los Estados Unidos, sino también la gran cantidad de gente que lo apoyó y lo sigue apoyando, que no sean hoy la mayoría, y la llegada de un presidente como Biden que rápidamente buscó recuperar una mayor presencia en el multilateralismo, un retorno a las conversaciones sobre los temas de la no proliferación nuclear, volviendo al grupo que estaba analizando con Europa y con otros países el tema de Irán, también un fuerte impulso y participación en todo el tema medioambiental, tanto las reuniones que él convocó como la participación en la reunión de Glasgow. Y que ese yo creo que fue un tema muy significativo, pero también el hecho de que se profundizó en la administración de Biden, lo que muchos no esperaban, una mayor dureza en muchos temas con China, definido ya como el gran adversario, no el enemigo, pero el gran adversario global, y también la relación con Rusia, básicamente por temas de supuestos o reales elementos de derechos humanos. Esto creo que está generando, sin perjuicio de que junto con los enfrentamientos ha habido conversaciones bilaterales del presidente Biden y los principales funcionarios de Estados Unidos con Putin y con los funcionarios rusos por temas muy específicos de no proliferación nuclear, y por otra parte también se dieron en el marco de estas confrontaciones e idas y vueltas de relativa dureza entre la administración de China y la administración de Estados Unidos, algunos diálogos personales, no solamente entre funcionarios, directamente también entre Biden y Xi Jinping, en términos sobre todo de los temas medioambientales y algunos desafíos globales. Y el cuarto y último elemento que yo mencionaría es que ya se ha instalado lo que ya estaba viéndose, tres temas que la pandemia ha profundizado y que creo que vamos a ir a un mundo distinto. Por un lado, es el deterioro del medio ambiente, ya es cada vez más reducido la gente que niega que esto tiene un impacto real en el presente y en el futuro de la humanidad. El segundo tema ha sido la creciente inequidad dentro de los países ricos, dentro de los países pobres, entre países y entre distintos sectores de la misma producción y el empleo. También la creciente confrontación entre Estados Unidos y China, que es el hecho de que China se ha convertido ya en la otra gran potencia, en la potencia desafiante. Si bien Estados Unidos todavía sigue siendo la más significativa, tanto en el campo militar como en el campo económico y tecnológico, la verdad es que China se ha convertido en un gran competidor, y a diferencia de la Unión Soviética, con un modelo muy distinto, con un impacto de desarrollo tecnológico en todas las áreas, acompañado por supuesto del tema de defensa y sobre todo en el campo de las inversiones y de relación económica. Si les parece, Pilo, hacemos un primer corte y retomamos luego con este tema muy interesante de China y algunas de las cuestiones que has mencionado de la agenda de este año. No se vayan, sí. Ya seguimos con Chat Internacional. Seguimos en Chat Internacional, nuestro último programa del 2021, y estamos conversando con José Octavio Bordón un poco sobre las principales temáticas en materia internacional que se fueron desarrollando en este 2021. Y nos decía José, bien hacia el final del bloque, que una de las temáticas interesantes que hemos tratado bastante en el programa ha tenido que ver con el deterioro de la democracia, ¿no? Esto que muchos denominan la muerte lenta de la democracia en muchos países del mundo, que ya parece mostrarse, ¿no?, estos deterioros democráticos en manifestaciones no del todo similares a como acontecían en el siglo pasado, ¿no?, con grandes irrupciones o violentas irrupciones militares, sino que hay múltiples manifestaciones por las cuales vemos ascensos de gobiernos autoritarios, deterioros democráticos y cómo esto tensiona, ¿no?, las relaciones en buena parte del planeta. ¿Quisieras profundizar un poco sobre esta idea, ¿no?, del deterioro democrático? Sí, hay primero un deterioro global. En el momento de mayor globalización tenemos el sistema multilateral más debilitado y con mayor debate sobre cómo va a continuar, cuando es más necesario que nunca. Y en nuestra región, que está sufriendo
sin ser la más pobre, pero sí la más inequitativa del mundo, está sufriendo los impactos de todos estos elementos y de esta tormenta perfecta más que otros, y en ese marco se ha debilitado muchísimo también los mecanismos de cooperación y de integración de la región latinoamericana. Y por otra parte se da un debate, yo diría relativamente novedoso, porque hay una insatisfacción, porque ciertamente se pudieron recuperar en su momento los mecanismos democráticos en términos a las distintas tres dimensiones, sobre todo las dos primeras. La primera es que se acceda al poder en términos de las democracias republicanas, representativas, con participación. Se pudieron recuperar y perfeccionar bastante razonablemente la transparencia, no necesariamente la absoluta equidad, pero la transparencia y eficiencia de los sistemas electorales, el acceso a la designación de los representantes y de los gobiernos. Segundo, con un poco menos de calidad, pero muy razonable, se funcionaba en las democracias de acuerdo a las reglas de juego de la democracia. No solamente se accedía por un método democrático, sino que se gobernaba de acuerdo a ese concepto de democracias republicanas y representativas. Y por último, la tercera dimensión es, la verdad, a partir de esa manera de acceso y de esa manera de funcionamiento, ampliar los espacios de libertad, los espacios de equidad, tanto en los derechos civiles como en los derechos humanos, en el campo de la educación, de la salud, del trabajo, de la inversión, de la empresa, de la vida cotidiana, de la seguridad. El deterioro de esta tercera dimensión, diríamos, los objetivos finales, llegó en algunos casos por vocación, ni siquiera diría por ideología de centro, de izquierda o derecha, porque ha habido en ambos casos, frente a esta polarización, la tentación primero de tener lo que decía el profesor Guillermo O'Donnell, un gran profesor de ciencia política argentino, lamentablemente fallecido, que era la democracia delegativa. Esto es, en función de que me votó la mayoría, ahora voto como si no tuviera un sistema republicano y no tuviera que garantizar la posibilidad de la alternancia del poder. Y en segundo lugar, a partir de eso, un deterioro de las reglas de juego de la democracia. Y finalmente esto, en general, en Occidente no llevó a una mejor calidad de vida, sino que fue acompañado, especialmente en nuestra región, de un deterioro de la calidad de vida, y en particular en nuestro país. Y la última novedad que tuvimos en eso es que no solamente ha ocurrido en las regiones con más dificultades de desarrollo o más alejadas de estos poderes de desarrollo científico-tecnológico, sino pasó en Estados Unidos con esto que vivimos con el señor Trump. Lo hemos visto también en algunos países de Europa. Está muy preocupada la Unión Europea en este momento y ha planteado severas advertencias tanto al gobierno de Polonia como al gobierno de Hungría por este tipo de situaciones. Y el último elemento novedoso, yo acabo de venir de una reunión en Rusia con la institución Valdai, que es una fundación que justo al igual que el CARI y que la Getulio Vargas y la mexicana y otros 20, somos parte del T20, que son todos los países que forman think tanks de cada país que forman parte del G20. Y además tuvimos la oportunidad con los principales dirigentes, vino gente de todo el mundo, de China, de Japón, de la India, de Corea del Sur, de Australia, de Estados Unidos, de Londres. Y tuvimos la oportunidad con los principales funcionarios, incluso 4 horas de conversación, preguntas y respuestas con Putin. Ellos plantean que son una democracia distinta y muy preocupada por el destino. El propio Xi Jinping habla de que hay 2 tipos de democracia, la que ellos proponen, que es una democracia del encuentro, una democracia de la armonía, y que realmente lo que está en crisis no es la democracia, sino la democracia del conflicto, la democracia occidental. Y ahora tenemos la respuesta de Biden, en términos de decir, tenemos que ratificar, más allá de las dificultades que tenemos, de las inequidades, tenemos que tratar de reforzar, no como un elemento de enfrentamiento con esas otras formas de democracia, sino de ratificación de los valores de lo que es la democracia occidental. Así que esto también está en debate. Modelos de democracia alternativos, ¿no? O supuestos modelos de democracia alternativos. Interesante.
Sí, un debate que de algún modo tiene larga duración, porque si nos retrotraemos también en el siglo XX, también había esta hipótesis de que habían dos formas de lograr ese famoso gobierno del pueblo para el pueblo, ¿no? Distintos mecanismos. Exactamente. Bueno, ustedes fíjense, lo escribía muy bien Macpherson, un excelente trabajo que hizo, que los orígenes de la democracia no era tan democrática como la percibimos ahora en términos de participación, porque el gran debate que existió hace 2 siglos es si la gente que votaba en función de lo que aportaba como impuesto, ¿verdad? O sea, quien más aportaba, o sea, quienes más ricos eran y más aportaban al funcionamiento del Estado y la sociedad, tenían derecho a tener más votos, un voto calificado. Finalmente se impuso un voto semi-universal, un varón, un voto. Claro. Después, todas ya características del voto secreto, otros elementos. A nosotros nos vino recién en 1914 y ejercitado en 1916, y después ya, tras una larga lucha de los distintos feminismos del siglo XIX y la primera parte del siglo XX en Argentina, ya con la reforma y con el proceso electoral del 51, en tiempos de Eva Perón y de Juan Perón, ya se incorporó no solamente socialmente a un sector muy marginado, los más humildes, los obreros menos calificados, la gente del trabajo rural, sino a todas las mujeres en la República Argentina, proceso que con años más, años menos se dio en el mundo. Claro, así es, el largo derrotero de la democracia, ¿no? En Argentina y en el mundo. Hoy hay una discusión donde, bueno, algunos quieren suplantar la democracia representativa por la democracia participativa. Esto tiene un riesgo porque se parece mucho a una forma de democracia que también trajo muchos problemas, que era la democracia corporativa y que deteriora la autonomía de las comunidades para elegir sus candidatos. Bueno, no se vaya a ningún lado, hacemos un breve corte y ya seguimos con más en Chat Internacional. En Chat Internacional estamos conversando con José Octavio Bordón sobre los distintos acontecimientos importantes en materia política internacional en el 2021 y estamos charlando de las tensiones democráticas, los deterioros democráticos y la posibilidad de distintos modelos de democracia o distintos modelos de organización política en disputa que pueden llegar a ser digamos, elementos para la deliberación y para la discusión política de aquí en adelante. Y acá aparece en tensión, ¿no?, esta posibilidad de democracias más movimentistas, democracias representativas como las conocemos hasta ahora, modalidades de democracia más participativas, más descentralizadas. Pero aparece también la cuestión del modelo chino, ¿no? Y ahí, José, el modelo chino exactamente no termina de cuajar en ninguno de los modelos que conocemos o que de algún modo experimentamos en el siglo XX. Es una cuestión diferente, donde lo que ellos llaman armonía o ausencia de conflicto en realidad es la eliminación del disenso. Por eso es que es un modelo, ¿no?, de una especie de autoritarismo con ciertas dosis de ampliación de derecho por la vía de la incorporación económica. ¿Cómo podríamos pensar un poco cómo es realmente el modelo chino y qué implica para América Latina, que está cada vez más involucrada con China, al menos en materia económica, ¿no?, y comercial? Es un tema que merecería otro encuentro. Claro. No me darlo. Voy a hacer 2 afirmaciones y una respuesta. La primera es que al menos en nuestra situación de Occidente, creo que hay un nuevo ciudadano y este nuevo ciudadano necesita nuevas respuestas. No se puede responder a los temas nuevos y rápidos con lentitud y antigüedad. Y en ese sentido creo que hay que encontrar mejoras en el sistema y en la equidad de la representación y formas de participación que no vayan contra la representación y una representación que no inhiba la participación de esta nueva ciudadanía. Algún día lo conversamos más largo. En términos de China, lo que hay que analizar en profundidad, y lo dejamos para otra vez, es que de alguna manera, sobre todo con Xi Jinping, con Deng Xiaoping vino un diálogo distinto de más flexibilidad, menos ortodoxia en términos económicos, ¿verdad? Él decía, no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que case ratones, ¿verdad? En este caso hay como una mayor confluencia que fue muy marginada por el marxismo o por el Partido Comunista Chino en tiempos de Mao, que es el reencuentro con la filosofía de Confucio, el confucianismo, que fue en realidad un filósofo del Estado y que planteaba a la comunidad como una proyección de la armonía de la familia. Y esto hay que analizarlo más en profundidad junto con algunos conceptos que expresaste.
El tercer tema es que esta diversidad, voy a tomar un ejemplo que está cercano a nosotros, el domingo de elecciones en Chile. Cuando se eligió una convención constituyente, finalmente se aprobó producto no de la violencia de grupos minoritarios, yo estuve como embajador viviendo en el centro del conflicto, sino de la movilización masiva, no solamente de los más marginados, sino de los sectores medios insatisfechos. Y esto llevó a que para superar la crisis, las dos coaliciones históricas que gobernaron en democracia, la centro-izquierda y la centro-derecha, se pusieran de acuerdo en habilitar la reforma. Esa reforma le dio una mayoría a todos los grupos minoritarios que no tienen necesariamente una visión del conjunto de Chile, sino su tema. Importante el tema de la mujer, el tema de las comunidades aborígenes, el tema de la propiedad del agua, el tema del medio ambiente, el tema de las jubilaciones. Pero el mismo día, cuando se eligieron los nuevos gobernadores, como llamaríamos nosotros en Mendoza y en el país, o los nuevos intendentes, el voto varió. Fue mayoría para los dos partidos tradicionales y con una pequeña mayoría para la centroizquierda, especialmente la democracia cristiana. En la última elección, que nos ha dado que los dos sectores extremos salieron primero y segundo con 28 y 26% por derecha y por izquierda, que un proyecto político sin presencia del candidato en su país por temas muy graves que tiene, salió tercero, la centro derecha, que gobernó menos años, cuarto, y la centro izquierda gobernó más años, quinta. Pero el Parlamento, Senado y Congreso van a quedar en manos de esas dos coaliciones que han gobernado desde 1990 por centro derecha y centro izquierda, con una pequeña mayoría centro derecha. Por lo tanto, fíjese usted que después de la elección del domingo, que está muy pareja según los datos, habrá que ver cómo termina, vamos a tener que armar un nuevo escenario de piezas que no son todas iguales y no encajan automáticamente. Entonces, este corrimiento electoral que toda la centroizquierda apoyó al candidato de izquierda preocupado por la derecha, y toda la centro-derecha que apoyó a la derecha preocupado por la izquierda, va a significar que hay, como en otras elecciones, un corrimiento hacia el centro para armonizar los sectores, o esto no va a funcionar como coalición de gobierno, como nos ha pasado de alguna manera en Argentina, exitosas coaliciones electorales que luego terminaron y terminan fracasando, aunque no se caigan, gracias a Dios continúa la democracia, como coaliciones de gobierno. Este es el gran debate en el marco de esta transformación global, y esto también es un tema para la República Argentina, porque nuestro vecindario es lo más importante que tenemos para insertarnos en el mundo. Claro que sí. Bueno, José ha sido muy amable, muy claro en sus conceptos. Seguramente el año que viene volveremos a invitarlo para conversar de la agenda internacional. Sí, por supuesto, y totalmente abiertos y muy contentos de las instituciones que nuestra Universidad Nacional de Cuyo ha organizado en este sentido y las reuniones que hemos podido participar. Inclusive como CARI estamos trabajando y pensando tanto con gobiernos como con el sistema parlamentario y con la universidad, poder llevar a nuestros mejores especialistas para tener una visión mucho más federal de la política exterior, de la defensa y de la inserción económica internacional de nuestro país. Muy bien, bueno, gracias, hasta luego. Gracias y felicitaciones por el programa. Gracias. Bien, eso fue nuestro último programa del año de Chat Internacional. Hicimos un repaso general con Pilo Bordón, con José Octavio Bordón, de los principales temas, ¿no? Muchas cuestiones en agenda, incluso si nos olvidamos por un rato de la pandemia, el tema chino, el tema del deterioro democrático, en fin, muchísimas cuestiones que hemos tratado de ir trabajando a lo largo del año en distintos programas, y les agradecemos por el acompañamiento, por la participación, y seguramente nos veremos pronto con más programas de Chat Internacional aquí el próximo año. Hasta luego.